¿Me avisás, Fede, cuando arranca esto? Ahí va, ¿no? Listo. Entonces arrancamos con repaso de la clase de hilos y agregado de algunos temitas pendientes dentro de hilos y uno que solemos dar anexado, que es arquitectura de kernels. Así que bueno, vamos empezando. Acá estaba el clásico chiste que hemos visto, que habíamos quedado en que podría ser conveniente reemplazar donde dice stack por heap, por ahí para que sea un poquito más em, obvio el chiste. Y bueno, lo que hemos visto es, yo me tomé un rato para contarles un ejemplo práctico donde se hacía uso de la multiprogramación para poder tener una aplicación más eficiente, ¿no? Y el caso de ejemplo que tomábamos era el desarrollo de un FTP server. Y habíamos hecho el camino de, bueno, ¿cómo podríamos hacer distintas maneras de poder desarrollar un FTP server pensando un poco en la arquitectura, ¿no? Y lo que habíamos dicho fue, bueno, un FTP server era un servidor que corría en una máquina, recibía comandos de distintos clientes. Estos clientes eran procesos que corrían en otras máquinas y recibían, se conectaban y mandaban algún comando para operar sobre este file system, este conjunto de archivos que estaba remoto, ¿no? Comandos como listar los archivos, comandos como tener un archivo, etc. Y este programa se supone que tiene que poder manejar muchos clientes conectados al mismo tiempo, recibiendo y ejecutando operaciones de archivos, ¿no? Entonces, con la excusa de decir, bueno, si tuviéramos que armar un sistema de esta magnitud, digamos, pensando exclusivamente en la parte del servidor, ¿sí? No de los clientes, dijimos, bueno, una primera solución sencilla consistía en armo un programa que se transforma en un proceso, que tiene un gran while, que recibe de alguna manera los requests, ¿no? Cada uno de estos será un request, ¿sí? O por ejemplo este. Y bueno, lo procesa y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Si es un LS, listará los archivos y la responderá con un mensaje con el listador de archivos. Si es un GET, me enviará el contenido del archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos que esta era una primera solución que funcionaba, pero que tal vez no era la más eficiente en términos eh, del multitasking, ¿no? De poder operar con muchos clientes al mismo tiempo, ¿sí? Podríamos encontrarnos con un caso donde mientras yo estoy enviando el contenido a un cliente, tengo un segundo cliente que me está queriendo mandar un comando, pero como el código es este que tenemos acá, mientras estoy haciendo una cosa, no estoy haciendo la otra, ¿no? Por lo tanto, podría darse una situación como esta, ¿no? Hay maneras de optimizar esto, las habíamos visto, pero implicaba complejizar un poco el programa, ¿no? El uso de libraries, el uso de paquetes, habían mencionado por ahí, para mandar el contenido del archivo de a pequeños paquetes, entonces, de alguna manera, partir todavía más la operatoria. Pero fuimos a una segunda solución, donde dijimos, bueno, ¿qué tal si usamos la estrategia de tener muchos procesos, que es algo que los sistemas operativos pueden tener? Entonces, cuando se me conectaba un cliente, en vez de, desde mi proceso principal, operar con el comando, recibir el comando y ejecutarlo, creo un cliente manejador, ¿sí? Y este cliente manejador es el que se va a encargar de dialogar con este cliente, mientras que el proceso principal se libera de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando viene un segundo cliente, repito la mecánica, ese cliente se conecta con el coordinador principal, el coordinador crea un proceso cliente 2, ¿no? Y ahí tengo de esta manera un sistema operativo donde tengo dos clientes que están operando, aprovechando que mi sistema operativo tiene planificación, tiene multiprogramación, entonces todos los procesos están ejecutando, ¿sí? Alternadamente, tal vez en paralelo si hay muchos procesadores, y con códigos que son un poco más sencillos, ¿no? El código de cada uno de ellos es bien simple, ¿sí? Vimos que había oportunidades de mejora a la hora de reutilizar el código, a la hora de... Estas son los pros, ¿no? Si yo tenía que por ahí comunicar los distintos procesos, ¿sí? En este esquema, era necesario comunicarlos a través del sistema operativo, porque acuérdense que vimos que los procesos son entidades independientes que no comparten nada. Entonces, la comunicación es posible, pero tiene que ocurrir a través del sistema operativo, ¿sí? Entre estos. Entonces, si querían compartir estadísticas, si querían tener un archivo común abierto, había estructuras que se repetían, había burocracia que había que tener, ¿no? Eso no significa que no sea una solución mejor que la primera, definitivamente lo es, ¿sí? Mejor que esta, ¿no? Pero buscando la posibilidad de mejorar, dijimos, bueno, ¿cuáles son los puntos de mejora? Bueno, estos, ¿no? Yo quiero poder reutilizar el código, dado que estos dos, el proceso client handler 1 y el 2,
tienen el mismo código, ¿no? Y si son procesos distintos, el código está cargado 2 veces, ¿no? Entonces, en esas oportunidades de mejora es donde aparece la estrategia de tener hilos, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, compartamos lo que haya que compartir, el código y los recursos, la memoria, y no compartamos los flujos de ejecución, los, que son de alguna manera los caminos que está siguiendo cada hilo, ¿sí? Y ahí hablamos de estrategia de hilos, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos conocíamos en el modelo anterior? Esta estrategia, ¿no? Que podríamos autodenominarla o agregarle la terminología de Single Threaded Process Model, ¿sí? Eh, los procesos tienen, por definición, un hilo, digamos. Eso, de alguna manera, conceptualmente, fue siempre así. Si pasamos a un esquema multi-hilo, es un esquema en el cual mi espacio de direcciones sigue siendo compartido, pero ahora cada hilo necesita tener su propio stack, ¿no? Porque como cada hilo va a poder querer ejecutar algo que siga un camino distinto, el stack sabíamos que estaba muy asociado al contexto de ejecución, ¿no? Porque tenía los punteros a las direcciones de retorno de las funciones que se estaban ejecutando en cada momento. Entonces, aún teniendo el mismo código, digo, por ahí hay 3 funciones, y los hilos solo ejecutan alguna de esas 3, o las 3, pero no otras, estas 3. Lo que puede pasar naturalmente es que cada hilo esté en un momento distinto de esa misma función. Por ahí hay un hilo que está ejecutando el comienzo de la función, ¿no? Volvemos a este caso, ¿no? Para ver el ejemplo del código. Imagínense por un segundo que fueran hilos, ¿no? Por ahí tenemos un hilo que está ejecutando esta parte, y por ahí este otro hilo tiene que estar ejecutando esta otra parte, ¿no? Momentos distintos del mismo código, ¿sí? El contexto de ejecución necesita ser otro, el stack necesita ser otro, pero el código es el mismo, ¿no? Las instrucciones a recorrer son las mismas. Entonces, así se decompone de alguna manera un esquema en el cual tenemos multihilos, donde acá adentro, acuérdense, tenemos el código, acá adentro tenemos los datos, las variables globales, y también tenemos el heap, ¿sí? Eso es lo que se comparte, ¿sí? Y esta otra cosa también se comparte en el sentido de que el proceso sigue siendo una entidad que en un esquema multihilos administra los hilos que tiene adentro y tiene alberga de alguna manera recursos, ¿sí? Esos recursos están apuntados desde el Process Control Block. ¿Cuáles son los recursos? Archivos abiertos, por ejemplo. Y eso permite, como es compartido, que todos estos hilos puedan acceder y operar con esos archivos abiertos, y que cuando un hilo abre un archivo a nombre del proceso, de alguna manera el resto de los hilos ya tiene ese archivo abierto y puede operar con él, ¿no? Ese archivo se abre una sola vez. Bien, entonces fuimos a este esquema, ¿sí? Este es el esquema multihilos. Acá tiramos un par de definiciones, ¿no? De lo que significa multithreading, de lo que significa un hilo, ¿sí? Esta definición que armé en base al hilo especifica justamente qué consiste concretamente, ¿no? El estado de ejecución, el contexto, ¿sí? La pila, ¿sí? Nótese que acá tenemos un thread control block, ¿sí? O sea, algunos atributos del process control block van a seguir estando acá. Por ejemplo, un process ID, un user ID, la lista de archivos, corresponden al process control block. Pero nótese, hay que prestar atención de que en este esquema cambia un poquito la cosa, en el sentido de que algunos de los elementos que están en el process control block, o que estaban acá, mejor dicho, en este esquema, ahora ya no corresponde más que estén acá, sino que tienen que estar acá. Tienen que ser distintos para cada hilo. ¿Cuál sería un ejemplo de ellos? Y los registros del procesador que responden al contexto de ejecución, ¿no? El program counter, el instruction register. Definitivamente, si cada hilo tiene que poder estar en un momento distinto de la ejecución, ¿sí? Tengo que tener, y hay un hilo que en un momento deja de ejecutar, tengo que tener una copia de ese contexto, pero ya no es más la copia de lo que estaba haciendo el proceso, es la copia de lo que estaba haciendo uno de los hilos, y por lo tanto lo tengo que guardar ahí, que no va a ser la misma copia que la que voy a tener acá, y que no va a ser la misma copia que voy a tener acá, ¿sí? Estoy yendo medio de los pedos, pero si hasta acá alguien tiene alguna duda, algo que no quedó claro, nada, pueden preguntar, no sé si hay algo, pero con total libertad, ¿eh? ¿Alguna duda? Ninguna, nada. Como esto es repaso, por eso, pero igual. ¿Ninguna? Listo, seguimos.
Y acá me robó este gráfico donde plantea un poco las distintas estrategias o técnicas que puede haber hoy en día con respecto al uso de procesos uno o muchos y el uso de hilos uno o muchos. ¿Eh? Y nada, parezca o no, se usan todas hoy en día en distintos aspectos, aunque algunas obviamente son mucho más comunes que otras. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si yo hago una aplicación que corre sobre Java o sobre algún sublenguaje dentro de la JVM y hago lo que se conoce como una API REST, un típico backend, ¿no? Que responde mensajes HTTP, y uso algún framework estándar de Java de los más comunes, es muy probable que caiga dentro de este esquema, este que estoy dibujando acá, por ejemplo, donde yo use un framework llamado Servlets que está dentro de la JVM, con otros frameworks arriba que me simplifican más la vida, y de alguna manera esos frameworks, a través de un trabajo que está provisto por la JVM, creen hilos, ¿sí? Y todo dentro de un único gran proceso. ¿Sí? Eh, em, pero tranquilamente yo podría hacer algo como esto si lo deseara también. Eh, y bueno, lo mismo podría aplicar si estos son hilos de kernel o hilos de usuario, que es lo que vamos a hablar ahora un ratito. Bueno, pros y contras de los pros de los hilos, como para resumirlo, vienen acá, ¿sí? Esta es la papa de por qué hilos, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Y acá está un poco la explicación del cómo, ¿sí? Cómo se logra esa velocidad, ¿sí? A mí me gusta mucho preguntar por qué, ¿no? O sea, ser bien concreto a la hora de entender pros y contras y analizar una cuestión. Y si uno emite un juicio de valor, tiene que poder fundamentarlo, ¿no? Es muy importante esto. Bueno, en un proceso académico es la manera, ¿no? Entonces acá está explicado esto, ¿no? Las principales razones a mi criterio, ¿no? ¿Por qué es más rápido? Y bueno, porque crear estructuras de hilos, como son menos, es más rápido que crear un proceso nuevo, ¿no? Switchar entre hilos del mismo proceso, lo mismo. Si yo tengo que comunicar entre hilos, como no hay intervención del sistema operativo o casi no hay, eso genera menos lógica administrativa, menos overhead. ¿Se acuerdan de ese término? Por lo tanto, voy a tener mayor velocidad. ¿Sí? Naturalmente, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y por acá abajo tenemos algunos de los problemas con los que vamos a lidiar en la segunda parte de la clase cuando hablemos de concurrencia. Tener una libertad absoluta para compartir un recurso de manera plena puede llegar a generar algunos problemas a la hora de operar sobre ese recurso al mismo tiempo, de alguna manera, ¿sí? Vamos a ver un poco en un ratito qué puede significar eso. Pero bueno, nos paramos un poco en los pros, ¿no? Y después, volviendo al ejemplo inicial, lo que dijimos fue, bueno, ahora si se me conecta un cliente, yo tengo un único proceso, ¿no? Si voy por la estrategia de hilos, con un hilo coordinador, el primero que se está ejecutando, y después cuando se me conecta, yo lo que hago es crear hilos. ¿Sí? Y cada hilo opera con un cliente distinto, y de esa manera, en líneas generales, debería estar en una situación más eficiente que si hago lo mismo con procesos. ¿Sí? Acá el ejemplo de la televisión de los 90, ¿no? Como para que quede más claro que todos los hilos comparten el mismo código, ¿sí? Y los mismos datos, ¿ok? No comparten las variables locales, al menos no deberían. Pero el hecho de que este hilo sea el coordinador y este hilo sea el cliente, lo único que determina eso es la función que cada hilo está ejecutando. Pero si yo me equivoqué por un error de programación y dentro de la función client handler llamo a esta función, nadie me lo va a impedir. Lo único que va a pasar es que mi programa se comporta de manera errática, digamos, ¿no? Pero lo voy a poder hacer tranquilamente. El código es compartido. ¿Sí? Bien. VLTs y KLTs. Los VLTs, los KLTs eran administrados por el sistema operativo, mientras que los VLTs administrados por la biblioteca de usuario. ¿Sí? Y vimos pros y contras. ¿Sí?
Las ventajas de los KLT son que, como son conocidos por el kernel, son bastante parecidas a la administración y a la planificación de los procesos comunes y corrientes. Entonces, gozan de alguna manera de esas mismas ventajas. Por ejemplo, pueden sacar provecho del multiprocesamiento. Esto es, dos procesadores, digamos, un proceso con dos hilos de kernel puede mandar cada hilo a un procesador distinto, ¿no? No los manda el proceso, ¿no? Los manda el sistema operativo, pero el sistema operativo lo puede hacer. Y obviamente que un hilo se bloquee de un proceso no implica que el otro hilo de ese mismo proceso se bloquee, que era lo mismo que pasaba con los procesos, ¿no? Mientras que con los hilos de usuario, esas son las contras, al menos inicialmente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo desconoce la existencia de los hilos de usuario, están escondidos adentro del proceso. Si un hilo de usuario hace una syscall bloqueante, lo que ve el sistema operativo es que el proceso completo está haciendo la syscall bloqueante y se bloquea todo el proceso, ¿sí? Y de la misma manera, no hay forma de que dos hilos de usuario vayan a procesadores distintos, ¿sí? El planificador del sistema operativo es el que toma esa decisión. ¿Y qué hace? Manda el proceso completo, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuáles son los pros? Bueno, el overhead es el mínimo, ¿sí? Si los KLTs son más rápidos que los procesos, en líneas generales, ¿eh? En la misma comparativa podemos hacer de los ULTs con los KLTs. Podemos decir que los ULTs son igualmente más rápidos que los KLTs, que ya eran más rápidos que los procesos. ¿Me siguen? Mínimo overhead, ¿sí? El thread switch, la creación, la destrucción, no hay que hacer una syscall, ¿sí? Esto es ganancia pura, ¿sí? Tengo más portabilidad, puedo tener una planificación custom, puedo tener el round robin de Federico Cardoso con quantums dinámicos y dos colas auxiliares, que los miércoles son 3 y los jueves son 4, por ejemplo. Podré tener esa planificación. ¿Eh? De otra manera no podés. O sea, vos armás un programa con hilos de kernel, ¿cuál es la planificación? La que te provee el sistema operativo. No puedes hacer nada más. Bueno, pros y contras, ¿sí? Y acá vamos a ir a Fede, nos va a mostrar un poquito, vamos a volver a la parte de ejercitación para volver a ver los GANs con ULTs y KLTs. Vamos a volver a poner el foco en eso, porque nos parece muy importante. Y si bien hicimos un poco de práctica, fue un poco al final. Así que Fede, prepárate un poco de eso. Yo antes quiero decir una cosa más. Esto lo decimos después. Y es lo siguiente. Acá estamos hablando de pros y contras de los KLTs comparados con los ULTs, ¿no? Quiero que quede claro esto. Esta tabla de pros y contras son comparando los KLTs con los ULTs entre sí. Las ventajas de los hilos a nivel general son las que vimos antes, ¿no? Que están plasmadas acá. ¿Sí? Esas son ventajas generales de hilos. ¿Sí? ¿Comparado con qué en este caso? Con los procesos, ¿no? Con una estrategia similar usando procesos. Pero lo que quiero dejar en claro, y me quedo parado acá, y es la siguiente. A veces aparece un poco esta pregunta de, bueno, ¿y entonces son siempre mejores los hilos que la estrategia de procesos? ¿Es definitivamente siempre mejor esta estrategia, ¿no? La de, la de hilos, como la que vimos acá, ¿sí? ¿Es definitivamente mejor esa que esta otra, donde simplemente tenía procesos? La realidad es que no. O sea, ¿a alguien se le ocurre algún motivo, una situación en la cual sea mejor hacer multiprogramación con procesos en vez de con hilos? Supongamos que tengo que elegir entre procesos y hilos de kernel, supongamos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene alguna idea? Vale, imaginar que sea. Hola, ¿escucha? Sí. Y tal vez un programa que sea muy secuencial en el sentido de que necesita la respuesta del anterior para ejecutar lo que sigue. Eh, sí, aunque podría ser, para sumarme arriba de lo que vos decís,
si yo tengo un programa donde, claro, lo que me va a pedir el cliente 2 depende del cliente 1, y yo creo, para en ese caso ni siquiera sea necesario crear muchos procesos o muchos hilos, tendrás un único proceso, supongamos, ¿no? Y ahí simplemente operás Para los comandos de uno a la vez, me imagino. cosas batch, tipo procesos administrativos, ¿para qué voy a crear hilos? Si yo tengo que hacer todas las cosas una atrás de la otra y tengo que hacerlo a la noche cuando está todo que corre y corre y corre. Esos procesos, ¿para qué quiero hilos? Está bien, esa está buena también. Yo por ahí podría argumentar de que tal vez los hilos te dan alguna ganancia más en velocidad si la cantidad de procesos que tenés que hacer es terriblemente grande, pero me parece que en líneas generales lo que vos planteaste está bien porque procesos batch son procesos que tienen duraciones muy largas y por ahí la ganancia que te va a dar hilo sobre procesos es una ganancia que no va a hacer la diferencia en procesos batch, así que está bueno este planteo también. Bueno, una más para decir, imaginémonos por un segundo que nos quedamos en elegir entre muchos procesos y muchos hilos. Me parece que hay alguien que se quedó desmuteado, así que si pueden por favor mutense. Tiene que ver con, ¿se acuerdan la naturaleza de los procesos? Esa definición que yo agregué ahí así de costado de la clase pasada, sobre la clase anterior de la clase pasada, y que dije que los procesos eran como entidades independientes y entidades aisladas entre sí que no compartían nada. Bueno, el hecho de que un proceso no comparta nada con el otro puede ser una ventaja también. ¿En qué sentido? Imagínense por un segundo que estoy parado acá, ¿no? Vamos al último gráfico que comparten acá. Y yo tengo, de alguna manera, un error en este código. ¿Sí? Y ese error, ese bug en el código, modifica un dato y lo deja en un valor inconsistente. ¿No? Rompe una estructura, no sé, una lista, hay un nodo que quedó mal el puntero al siguiente, porque hubo un problema, una mala programación. Este hilo va a funcionar mal, naturalmente, ¿no? Pero lo que es más importante es que, como esto es compartido por todos, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? El resto de los hilos podría verse directamente afectado por un error o un cambio que haya generado este. Porque naturalmente están muy acoplados si comparten estructuras de datos de manera tan directa, ¿no? Entonces, definitivamente, estar tan cerca y compartir tanto podría generar un potencial problema, ¿no? Se vuelven más dependientes, ¿no? Unos de otros. Y más aún, si tocamos otra lista más, ¿no? Que no sea la de digamos, la robustez, por así decirlo, sino más bien el área de la seguridad, tenemos otro punto interesante ahí, ¿no? Imagínense que por alguna razón este hilo está hablando con este cliente que es un cliente malicioso y entonces este cliente logra mandar unos comandos bizarros que le permiten de alguna manera tomar la autonomía de lo que está haciendo este hilo. Logra que ejecute lo que este quiere. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, este hilo ya no va a funcionar como uno lo desea, pero ¿cuál sería la siguiente consecuencia? Lo que este hilo haga a través de la inyección maliciosa impacta sobre los datos que impactan sobre el resto del programa también, ¿no? Entonces, estar aislados tiene su punto a favor, ¿sí? Y si no, que se lo digan al mundo entero ahora que estamos todos en cuarentena, ¿no? Entonces, aspectos donde los procesos siguen siendo válidos son un poco estos que plantearon, ¿no? Los que nosotros siempre decimos, me voy a quedar parado acá, ¿no? No, perdón, ¿dónde era? Son la estabilidad de la aplicación y cuando la estabilidad en términos de que el código es inestable o de que se puede romper, digamos, o la seguridad de la aplicación son puntos muy, muy importantes. Bueno, a veces los hilos no son la mejor solución, ¿sí? Porque comparten demasiado, ¿sí? Y después a la hora de definir entre decir, bueno, el ejemplo de batch está bueno también. Y un caso que fue medio famoso en el mundo nerd hace, no sé,
10 años, así que yo sé que esto para algunos es una eternidad. Fue cuando apareció por primera vez el navegador Google Chrome. En aquella época en la cual Internet Explorer era el navegador dominante y Firefox empezaba a aparecer y a ser usado por gente de la comunidad libre, yo me acuerdo que lo usaba mucho, y de golpe Google dice, me toca meter acá, y sacan su navegador, ¿no? Y ellos empiezan a promocionar, después si lo googlean lo van a encontrar, después no se los paso, un cómic que la gente de Google armó como para promocionar Google Chrome, orientado más que nada a la gente técnica, donde explicaban por qué Google Chrome era más eficiente, o mejor dicho, más estable y más seguro que otras soluciones como Firefox o Chrome. Y en este cómic que ellos armaban, ellos contaban que en ese momento, por lo menos Firefox y Internet Explorer no sé si tenía pestañas, pero por lo menos Firefox y otras soluciones, como Safari, creo que también, Opera, en las pestañas, ¿cómo venían implementados? Manejaban un hilo de kernel por cada pestaña, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? A la hora de, imagínense, desarrollando ustedes un navegador. Es el mismo código, ¿no? Cada hilo puede ser una pestaña y resuelve la misma problemática, pero con un input distinto, ¿no? Y al ser hilos lo que pasaba era que era común que si crasheaba un hilo porque entrabas a una página que ejecutaba un código JavaScript que era muy intenso, que tenía errores o que era malicioso, corrías riesgos de impactar en la pestaña al lado. Y de hecho ocurría mucho eso en una época. Algunos que tengan algunos años lo recordarán, digamos. Entrabas a un sitio en particular y eso te rompía todo el navegador y tenías que reiniciarlo. No alcanzaba para ahí cerrar esa pestaña a veces. Entonces la forma en la que Google Chrome se promocionaba era, nosotros no tenemos un hilo por cada pestaña, sino que tenemos un proceso por cada pestaña, ¿no? Y ese argumento era razonable, ¿no? Aunque después se puede discutir un poquito, bueno, ¿y qué pasa con otros aspectos, con la performance? Ellos lo vendían un poco desde ese lugar, ¿no? Así que no lo tengo anotado por acá. Y dado que ya se volvió una costumbre, voy a poner un comentario para el cuatrimestre que viene, ¿no? Pegar punto a favor de procesos por sobre hilos. No quería dejar de mencionar esto, que me parecía importante, ¿no? Y obviamente porque no siempre una solución es la mejor para todos los casos, ¿no? Bueno, con eso dicho, le paso la posta a Fede para volver un poquito sobre hilo del kernel de usuario y cómo entendemos un poquito su operatoria en el diagrama de Gantt. ¿Te parece? Bueno, ahora voy a compartir entonces pantalla. Díganme cuando la vean. Espero que ya esté. Tienen que ver una pestaña de Chrome que diga ejemplos ULT-KLT. Bueno, Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, voy a explicar algo que debimos haber explicado para la práctica. Llegamos tarde, pero bueno, espero que quede claro de todas maneras. Es justamente cómo se planifican los hilos a nivel planificador de corto plazo. En este caso, en el caso 1, como le dice el ejemplo, tenemos dos hilos ULT ejecutando en un mismo procesador. Ahora que lo recuerdo, antes de arrancar, voy a responder a la pregunta de Emilia, que estaba en el chat, que preguntaba por casos de la vida real de hilos ULT, ¿verdad? Un caso de la vida real de un hilo ULT son los que tienen que hacer para el TP. Cuando generan hilos con la biblioteca del TP. ¿Cómo? ¿Tienen que usar hilo line en el TP? Si mal no recuerdo, sí, ¿no? Pero siempre se les pide que los hilos sean de usuario. Es raro que le pidamos que generen hilos de kernel, a menos que esté claro. Los hilos de usuario son los que uno genera con bibliotecas de usuario justamente. Pero bueno, son los hilos más comunes, digamos, que uno ya conoce. Vamos a hacer de cuenta que tenemos que ejecutar un proceso que está compuesto de dos hilos. El ULT1 y ULT2.
Como esto es muy similar a planificación común, sacando una de las diferencias que iremos viendo, vamos a empezar a planificarlo como ya lo conocemos. Si llega ULT en el instante, ULT1 en el instante 0, va a ejecutar la CPU. El algoritmo, de hecho, es FIFO, es el más sencillo de todos. Vamos a hacer que ULT1 ejecute y finaliza. Una vez que finaliza ULT1, perdón, en el instante 1, cuando ya ejecutaba ULT1, a la cola de ready viene ULT2. Pero no lo toca abajo. Voy a sacar los bordes. Ahí va. Muy bien. Bueno, ULT1 hace una entrada-salida. Acá viene algo que nos importa. ¿Qué pasa en este escenario? Porque dijimos que los dos ULT corresponden al mismo proceso. Pero entonces, si ULT1 hace una llamada al sistema bloqueante, porque digamos que quiere escribir en disco, puede ejecutar ULT2, y este es el punto principal. Si no se usa jacketing, que no lo voy a explicar ahora, el proceso entero queda bloqueado, y al quedar bloqueado el proceso entero, ningún hilo va a poder ejecutar. Es decir, que en este caso, en este instante de tiempo, que es el instante 3, aunque ya esté ULT2 en ready, digamos, para ejecutar, no puede ejecutar porque el proceso entero se bloqueó. Se bloqueó por la entrada-salida que fue llamada por una syscall en ULT1. Cuando se libere el proceso de bloqueo por la entrada-salida y vuelva a estar en ready para procesar, creyendo que no hay nada más aquí, o sea, estamos suponiendo que no hay nada más, la biblioteca de hilos de usuario va a saber decidir a qué hilo le toca. Si el anterior que ejecutó fue ULT1 y estamos en FIFO, el siguiente va a ser ULT2. Y va a ejecutar la CPU que tiene asignada. Como no hay desalojo, nada, esto continúa hasta que hay otra entrada-salida que es la que corresponde al ULT2. Y acá pasa exactamente lo mismo de recién. Voy actualizando la cola de ready. Acá no queda en ready porque no hay ningún proceso. O sea, el proceso no está en ready, por lo tanto no hay hilos en ready. Y en este punto el hilo que quedará en ready va a ser ULT1. Esta cola de ready, que está acá, no es la del planificador de corto plazo en sí, sino que es la interna de la biblioteca de hilos. Esto es una diferencia importante, porque cuando haya que planificar hilos de usuario, generalmente se indica la diferencia entre el planificador de corto plazo del sistema operativo en sí y el planificador de corto plazo de la biblioteca de hilos. Una vez que termina ULT2 con su... En realidad, una vez que termina la entrada-salida, piensen que para el sistema operativo, todo esto que sucedió acá fue transparente. Para el sistema operativo fue P1, 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 estuvo bloqueado, P1 estuvo bloqueado. No se da cuenta de la existencia de hilos y demás, como había dicho Esteban. Entonces lo que sucede aquí, lo mismo que antes, vuelve a ejecutar ULT1 con la CPU que le quedaba, y cuando termina, como no hay bloqueos ni nada por el estilo, se hace acá un context switch, pero interno. Es el cambio de las variables, que es mucho más económico, que mencionaba también Esteban. O sea, no se reemplazan todos los valores del proceso, sino solo los datos necesarios para cambiar de un hilo hacia otro. Acá en cola entonces queda ULT2, mientras ejecuta ULT1, y en el último instante no hay nada. Este es el ejemplo más fácil, en el que, como digo, hay un proceso ejecutando con dos hilos, y acá vemos cómo se turnan los hilos. Voy a agregar por acá que esto es sin jacketing. No lo explicamos, tenemos que comentarlo. Muy bien. Sí, ahora tengo unos slides para eso. Perfecto. Bueno, en el caso 2, tenemos dos hilos KLT ejecutando el mismo procesador. A diferencia de ser, no son de usuario, esa diferencia en el caso 1, son los dos de kernel. Acá no va a ser exactamente lo mismo, porque ejecute el KLT1 y se bloquee, como pasaba antes, el KLT2 va a llegar, sí, en el proceso, perdón, en el instante 1, como sucedía antes, hasta acá.
No hay grandes diferencias. Acá. La diferencia principal se da en este instante. ¿Qué pasa cuando el hilo 1 se bloquea por entrada-salida? Como son hilos de kernel, el sistema operativo conoce la existencia del hilo, entonces puede ponerlo a ejecutar. Entonces acá automáticamente ejecuta el KLT número 2, ¿no? Como ejecuta uno y después pide una entrada-salida, según el ejemplo, se va a bloquear con otra llamada al sistema acá, y va a quedar igual bloqueado. No va a haber nadie en ready, porque no hay nada que ejecutar acá, hasta que este vuelva. Cuando KLT1 vuelve, primero KLT2 por su lado arranca a utilizar el dispositivo que lo había bloqueado, y KLT1 mientras tanto ejecuta su ráfaga de CPU restante y finaliza. Y luego, cuando finaliza KLT2, sucede lo mismo. Si se ponen a pensar, esto es lo mismo que hacer una planificación de dos procesos independientes. Es decir que, de por sí, un KLT se comporta como un proceso a nivel planificación. Vean la diferencia en gráficos, en que acá hubo que esperar que uno de los hilos termine la entrada y salida para que comience el otro, y no sucede lo mismo en este caso. Bueno, los casos 3 y 4 son un poquito más complejos porque tenemos dos procesadores. Yo acá no lo marqué muy bien, pero hagan de cuenta que este es un procesador, este es el otro, y que cada hilo, por alguna razón que desconocemos, va a ejecutar en un procesador distinto. Si estamos utilizando hilos de usuario, lo que sucede, como dije en el ejemplo 1, es que el sistema operativo no conoce que existen, por lo cual el sistema operativo supone que hay solo un proceso que llamaremos proceso 1, digamos. Si hay un solo proceso, el sistema operativo le va a asignar un solo procesador. Y va a decir, bueno, no importa qué procesador sea, pero va a usar el mismo. No puede paralelizarlo. Entonces, dice, bueno, proceso 1. Esto quiere decir procesador, debería renombrarlo, ¿no? Procesador 1, y le voy a alinear la izquierda, y lo mismo acá. Procesador 2, listo. Entonces, el sistema operativo ve que hay un proceso para ejecutar, que es proceso 1, y dice, bueno, están los dos procesadores libres, usa cualquiera. Digamos que le asigna al procesador 1 y comienza el ULT. Y uno dice, bueno, acá al mismo tiempo, ULT2 podría estar ejecutando el procesador 2. Esto no es así porque justamente el sistema operativo puede asignar un procesador por proceso. No puede darle al mismo proceso más de un procesador. ¿Por qué? Porque son ULTs, o sea, desconoce el sistema operativo que existen hilos de usuario. Para él es solamente un KLT corriendo. Una vez que finaliza el ULT1, digamos que hace una entrada-salida por una razón cualquiera, la misma que antes, el proceso 1 vuelve a la cola de ready, que de hecho podría ir marcando, ¿no? la cola de ready acá, ULT2 queda en ready. Y queda en ready en la biblioteca de hilos de usuario. No está usando el procesador 2. Cuando termina esto, digamos que vuelve, como decía, el proceso entero a la cola de ready del sistema operativo, y se le asigna de nuevo el lugar para procesar, se le asigna un procesador. En este caso, por una razón que desconocemos, se le asignó el procesador 2. Esto no es siempre así, sino que es un ejemplo que estoy dando para ver cómo puede ejecutar en ambos. En este punto, sabemos que ULT1 ejecutó 3 de ráfagas de CPU y ya usó la entrada-salida. Puede ejecutar supuestamente una unidad de tiempo que le queda de CPU, pero como pasa lo mismo que sucedía antes, queda en cola de ready de la biblioteca de hilos y no puede ejecutar su ráfaga hasta que no termine el otro proceso. Acá sucede lo mismo, finaliza el ULT2, se bloquea todo el proceso, ambos procesadores en diferentes momentos, que lo voy a pintar ahora, por ejemplo, de verde, para que quede claro. No, de verde, creo que era este. En estos momentos, el procesador quedó básicamente vacío, no tenía nada para ejecutar, ejecutó el proceso nulo. Cuando vuelve el último
llamado a la entrada-salida del ULT2, finaliza los dos procesos, por ejemplo, de esta manera. Primero ejecutando ULT1 en el procesador 1, y luego ULT2 también en el procesador 1. Esto debería dibujarlo de otra manera, porque no va a cambiar el procesador en este punto. Como no hubo un bloqueo, esto lo voy a ponerlo acá. Un ULT1 más. No queda muy claro este ejemplo, pero bueno. Fíjense que acá sí pudo haber habido un cambio de procesador solo porque hubo un bloqueo del proceso completo. Acá, como no hubo un bloqueo del proceso, sino un cambio de contexto entre hilos de usuario, el ULT2 seguramente finalizó en el procesador 1. No hizo un salto como en el otro caso. Bueno, y acá termina tanto el proceso como el hilo. Todo este tiempo que está pintado de verde, podemos decir que es tiempo que uno de los dos procesadores no se utilizó. De hecho, si por alguna razón ULT2 se hubiese ejecutado en el procesador 1, que puede haber sido muy probable, el uso del procesador 2 también era nulo, y se da un caso muy similar a lo que pasó acá, pero bien graficado. Es el caso inicial que teníamos. Y ahora vamos al último ejemplo, que es cuando tenemos dos hilos KLT ejecutando dos procesadores, que esto tengo que renombrar. Tengo dos KLT y dos procesadores, ¿no? A nivel práctico es el ejemplo más fácil, porque ¿qué pasa? Llega el KLT1, realiza el uso de la CPU, llama la entrada y salida, ejecuta, y luego finaliza con la última ráfaga de CPU. Y KLT2 hace exactamente lo mismo, arrancando el instante 1, porque al haber dos procesadores, cada hilo utiliza un procesador distinto y finaliza. Como el sistema operativo sí sabe de la existencia de los KLT, sí los puede planificar en dos procesadores distintos. Y en este caso ejecutan en paralelo. Si vemos los diferentes ejemplos, vamos a ver que algunos terminaron antes y otros no tanto. Y que los hilos de usuario generalmente llevan más tiempo porque requiere otra planificación, justamente porque el sistema operativo no los conoce. En cambio, cuando hay hilos de kernel, el procesamiento es un poco más concurrente, digamos, y mucho más si hay dos procesadores como este caso. Bien. Fede, perdón que te interrumpa. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Del ejemplo 3, ¿por qué el proceso, o sea, el ULT2, digamos, termina en el primer procesador? Porque a los ojos del sistema operativo, en este momento, en el instante 8, digamos, que vamos a marcarlo acá, está ejecutando el proceso 1. O sea, todos estos hilos, es decir, estos dos hilos corresponden al proceso 1. Entonces el sistema operativo dice, ejecuta el proceso 1. Tengo una planificación FIFO, digamos. Nunca se entera el sistema operativo de que va a haber un cambio de hilos porque no conoce la existencia de estos hilos. A lo que es el sistema operativo, él cree que ejecuta solamente un hilo, no le importa, entonces no tiene por qué hacer ningún cambio de contexto ni de procesador en este caso, ¿se entiende? O sea, esto está visto como un solo proceso para el sistema operativo. Esto está visto como los casos de planificación que veíamos cuando no existían hilos. Es decir, no hay razón para un proceso de cambiar de procesador. Es lo mismo que en este caso, digamos, cuando tenés el KLT1, por alguna razón, en el segundo instante, comenzás a ejecutar esta ráfaga en otro procesador. De hecho, si se cambia de procesador, hay que cambiar todo el contexto y demás, y no es eficiente para nada. ¿Se entiende? Claro, o sea que solamente cambiaría de procesador en el momento en el que hay una entrada-salida. No, esto tampoco es obligatorio, esto lo puse como ejemplo. De hecho, podría haber sido así, miren. Podría haberse dado de esta manera. Ya, en donde esta y esta son en realidad ráfagas de vuelo. Perdón, acá no, acá. Así. En donde todo ejecutó en el procesador 1 y nada en el procesador 2. De hecho, esto es más probable que pase. Puede ser porque el hilo no hace ninguna syscall. ¿Cuál hilo? Este hilo está haciendo syscalls. Hace uno de acá y uno de acá. Hace Pero dos cuando syscalls. en la última parte,
Acá, claro. Por eso el sistema operativo no se entera que un hilo terminó. Correcto, correcto. Exacto. E incluso, si se hiciese una syscall acá, nada garantiza el cambio de procesador. Acá lo puse como ejemplo, pero tampoco es que se da de esta manera. Digo que podría pasar. ¿Entiende? Acá falta un ejemplo donde haya otro proceso que justo tome el procesador 1 en ese momento y entonces no le quede otra a este ULT2 de ejecutar en otro procesador. Pero de vuelta, es un caso en particular. Lo que quiero mostrarles es que la planificación varía dependiendo de si hay ULTs o KLTs y si hay uno o dos procesadores. Y acá estoy seguro de que no va a haber un cambio de procesador por eso mismo, porque no hay, como bien dijeron, no hay llamadas al sistema en este punto. Sí, para el proceso para el sistema operativo es un único proceso que está haciendo cosas y nada. La finalización de un hilo de usuario es, digamos, es algo irrelevante, no lo detecta, entonces ese proceso sigue ejecutando en el mismo procesador, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que haya quedado sin aclarar de la práctica? Porque esto era necesario para la práctica, como lo dije. Entonces tal vez ahora le surjan medio consultas. Hubo algunas en el chat, yo respondí algunas, pero se me podrían haber perdido otras, así que si a alguno no le respondimos... Un momento. A ver, voy al chat ahora. Hay unas cuantas preguntas. A ver. Empezamos Bueno, digamos, sí. porque las otras creo que están. Si la biblioteca no conoce que hubo un process switch, puede seguir el mismo VLT. ¿En qué caso estamos hablando, Víctor? Medio raro, no entiendo la pregunta, sí. Porque, si hay un process switch, process switch mata cualquier cosa que pertenezca a una biblioteca de usuario, ¿no? Digo, si jugamos piedra, papel o tijera y yo saco biblioteca de usuario y Fede saca process switch, ganó Fede. O sea, lo que quiero decir es, si el sistema operativo va a hacer un process switch por alguna razón, se terminó el quantum del proceso que está ejecutando, llegó otro de más prioridad, automáticamente deja de ejecutar el proceso con todos los hilos que estaban ocurriendo adentro y ese universo se congela ahí adentro. Por lo tanto, de alguna manera, la biblioteca de usuario se ve afectada en el sentido que dejó de ejecutar, pero después va a continuar como si nada hubiera pasado porque ni se enteró, digamos, ¿no? No sé si esto aclara un poco, porque por ahí la pregunta era un poco difícil, sí. Sí, de hecho, acá en este instante, justamente lo que decís, en la biblioteca de usuario en este punto, los ULT son los mismos, tendrías que haberlo hecho un poco mejor acá, pero este ULT es igual que este, lo que sucede es que quiero mostrar cómo se comportan diferentes procesadores. Claro. La biblioteca de usuario en este punto, en el instante 5, jamás se enteró del cambio de procesador, porque ni siquiera sabía la existencia de dos procesadores, digamos. Solamente ejecutó y generó instrucciones que el sistema operativo vio como un solo proceso, que era el P1, y lo mandó a ejecutar en distintos lugares. Acá se hizo el context switch, digamos, en realidad se hizo el context switch, se descargó la información de acá y se cargó en este proceso en este momento, el PCB completo, y sigue ejecutando. Y justo porque se dio una entrada-salida, se cambió el procesador en ambos casos. Pero esto de nuevo es un ejemplo, no es que siempre sucede de esta manera. Una consulta. Sí. Si tengo, por ejemplo, un proceso que tiene dos hilos de usuario. Sí. Un hilo está ejecutando, hace una llamada al sistema, por entrada y salida, se cambia el proceso. Cuando vuelve a ese proceso, el contexto que se guardó es del hilo que se estaba ejecutando antes. Por lo tanto, volvería a ese hilo, ¿no? El contexto. No necesariamente. Lo que hace la biblioteca es conocer esta situación y preparar todo para que cuando vuelva ya planifique el siguiente hilo. Eso sí,
por la biblioteca, ¿no? Exactamente. Claro, porque el sistema operativo va a guardar el contexto del hilo que se está ejecutando. Correcto, correcto. Sí. Pero justo ahora en un ratito, ahora lo explico en un slide, pero si la llamada bloqueante antes de llegar al sistema operativo pasó por la biblioteca de usuario, solo como un pasamanos, digamos, ¿no? Le permitiría a la biblioteca de usuario acomodar ese contexto justo antes de bloquearse para que continúe el que sigue, digamos, ¿no? Está bien. Exacto. Eso es algo que me olvidé de mencionar, que el otro día lo habías explicado, Esteban, si mal no recuerdo, en alguno de los, no sé si era en uno de los grupos o mismo en la explicación, que era qué sucedía si se enteraba o no se enteraba la biblioteca de usuario de la llamada al sistema. Y si se entera, sí, hacer planificación. Exactamente. Buena pregunta. ¿Alguna otra que haya quedado o algo que no haya quedado claro? Sí, Nahuel ya respondieron. Creo que estamos, ¿no? No sé si hay alguna duda más. Muy bien. Bueno, dejo de compartir, cualquier cosa, después disponibilizo este link para que vean el ejemplo y cualquier cosa lo consultan a partir de ahí o nos consultan por correo en esta clase. Vale, retomo yo y para mostrar un poquitito la parte de... Ahí quedó una pregunta más, a ver, te la puedo responder antes de que... Si mi algoritmo de planificación puede tener starvation, no sería malo tener VLTs, a menos lo que yo pensé es que si yo tengo los VLTs y otros procesos compitiendo todos por el mismo procesador y los VLTs se están cortando, va a tardar muchísimo el proceso. Sí, en líneas generales puede ser. Habría que, también podríamos pensar que es relativo al tiempo que... El tiempo que el sistema operativo le dedique a ese proceso, después la biblioteca lo va a aprovechar con la lógica de la biblioteca lo mejor posible. Pero es cierto, digamos, si tenés ya un sistema ya saturado, de alguna manera todo va a ser peor, digamos, eso es cierto, eso es cierto. Así que en algún punto tiene que haber una coherencia en todo lo que está pasando en el sistema para que no pase que vos armaste una biblioteca de usuario y algunos procesos que la usan, pero después tenés switches por todos lados y no ganaste mucho, ¿no? Así que podría ser. Lamento que muchas de las respuestas sean depende o podría ser, pero bueno, no es una materia exacta esta. Bueno, vamos a esto. Acá, entonces vimos KLTs y VLTs, pros y contras de cada uno, y este es el slide que yo agregué, ¿no? No es la gran cosa, pero como para terminar de consolidar lo que vieron recién con Fede en el Gantt. Yo le llamé acá interceptar syscalls sobre los VLTs. ¿Qué pasa si las interceptan o no? ¿Sí? Esto es una especie de condición que se puede dar en algunas bibliotecas. Nosotros a veces decimos, ¿pasan por la biblioteca las syscalls o no pasan por la biblioteca? Si pasan por la biblioteca es porque de alguna manera están interceptadas por la biblioteca. Cuando esto se hace, ¿qué le da a la biblioteca? Bueno, le da más opciones para poder administrar todo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque puede hacer lo que veíamos antes, o sea, si la biblioteca intercepta una llamada al sistema que va a bloquear todo el proceso, puede hacer algún acomodamiento para que por lo menos cuando continúe la ejecución, continúe otro hilo y no el que hizo la operación, por ejemplo, si el algoritmo lo acompaña en ese sentido, ¿no? Y esta idea de interceptar, ¿no? Las syscalls, en la práctica, normalmente no es algo que una biblioteca haga de manera oscura y hackerosa, sino que es algo más voluntario. O sea,
lo que suele pasar es que las bibliotecas ofrecen funciones que son reemplazos de syscalls que ya existen, ¿no? Y queda de alguna manera a decisión del desarrollador decir, bueno, no voy a usar las operaciones bloqueantes directas al sistema operativo, sino que en su lugar voy a usar estas otras operaciones, que tal vez son meros interceptores y nada más, pero que le dan más posibilidades de administración a la biblioteca, ¿no? Acá yo había dado algunos ejemplos más de hilos de bibliotecas de usuario, que preguntaban la otra vez en las notas de este slide, dice, aparecen unas mencionadas que son GNU Portable Threads, que son unas más o menos conocidas de Linux. Otro ejemplo del mundo Netscape y los runtime que corren en browsers como Mozilla y otros. Una base de datos que no está muy en uso, pero una especie de SQL llamada Informix. Y algunos ejemplos un poquito más alejados, pero que son bastante parecidos, como Node.js, y más modernos, ¿no? Y digamos, cercano a la cátedra, el año pasado se armó una primera versión de la biblioteca de hilos de usuario en la cátedra, que se llama Ilolai. No sé si en este trabajo práctico les piden que la usen o no, pero me acuerdo que el cuatrimestre pasado había que usarla. Y ahí hay un ejemplo más, ¿no? Y ya que estamos ejemplos de KLTs, en realidad los ejemplos son los de los sistemas operativos, que la gran mayoría de los sistemas operativos multipropósitos medianamente modernos ofrecen bibliotecas de KLTs de manera nativa. Linux, Windows, Mac, Unix. Entonces, si yo en Linux uso hilos, la biblioteca de hilos POSIX, que ahora voy a mostrarles un ejemplo, estoy usando los KLTs de Linux, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de interceptar los calls, ¿sí?, le hace pasar por la biblioteca, da estas ventajas, aun cuando te bloqueas, digamos, aun cuando después el proceso completo se bloquea, ¿no? Así que está bueno tener en claro, nosotros por defecto en los ejercicios, la regla de la cátedra es, por defecto hay que asumir que están interceptadas estas llamadas, aun si se bloquea, hay que asumir que están interceptadas, a menos que el propio ejercicio diga lo contrario, ¿no? El propio enunciado diga lo contrario. Y después, lo que le sigue a eso justamente es que si yo tengo esas llamadas interceptadas, esto me habilita esta técnica, que la mencionamos por arriba en la parte práctica y un poco ahora, que es jacketing. No sé por qué tiene bien ese nombre, pero es una técnica que por ahí no se usaba tanto hace 10 años y cobró mucha relevancia en estos últimos 5 años, por así decirlo. Y consiste en lo siguiente, bueno, interceptar primero todas esas operaciones que son contra el sistema operativo, que podrían ser bloqueantes, pero ya no solamente para replanificar y acomodar lo que viene y simplemente bloquearse, sino que hacer algo más, que es convertir esa operación bloqueante en no bloqueante, ¿sí? Esa es la técnica de jacketing, que la biblioteca, al interceptar estas operaciones bloqueantes, las convierte de alguna manera en no bloqueantes, y eso de golpe cambia completamente la ecuación, ¿no? Porque significa de que si el hilo va a realizar una operación que lo hubiera bloqueado, como esa syscall se transformó en no bloqueante, la operación no se va a realizar. No sé si recuerdan ese cuadro que vimos, donde explicaba cómo se comportaban las operaciones bloqueantes y no bloqueantes. Y entonces la gran ventaja, está bien, la operación no se realiza cuando estamos en modalidad no bloqueante, pero ¿cuál es la gran ventaja? Que la biblioteca no pierde el control y tiene la posibilidad de mandar a ejecutar otro hilo, ¿no? Y el primer hilo, conceptualmente, está bloqueado, porque está esperando por una operación que todavía no pudo realizar, pero que va a intentar realizar más tarde, ¿no? Entonces el jacketing permite que un hilo
al bloquearse, no bloquea todos los hilos, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Necesito, como dijimos, que estén interceptadas esas llamadas al sistema, o sea, porque si no, siempre que un hilo llame directamente a la llamada al sistema, ya está. Digamos, se perdió toda posibilidad de jacketing, ¿sí? No es una técnica tan sencilla en el sentido de que la biblioteca de usuarios tiene más complejidad, tiene que tener más lógica, porque si yo tengo un hilo que realiza una operación que no se puede realizar en ese momento, pero sí más tarde, ¿no? Que está transformada en no bloqueante, entonces no hago nada y mando a ejecutar al otro hilo, de alguna manera la biblioteca tiene que encolar esa petición del hilo 1 y reintentarla más tarde, porque el programa mío va a asumir que la operación se va a realizar, el código del hilo 1, ¿está bien? Entonces, de golpe hay una lógica extra como de reintentos que se agrega a la biblioteca para poder soportar este jacketing de manera transparente, ¿sí? Y esta técnica está muy en boga, tal vez no con este nombre, sino con el nombre de Non-Blocking I.O. Es muy, muy común en frameworks o aplicaciones con requerimientos de performance muy, muy, muy altos, donde se empieza a usar una especie de estrategia combinada de hilos de usuario con jacketing, bajo el nombre moderno de Non-Blocking I.O. para lograr esto. La máxima performance posible, la de los hilos de usuario, pero sin que se bloquee todo el proceso, ¿no? Y con una administración muy granular de lo que está pasando, ¿no? En Java hay un framework muy conocido que se llama Vertex, solo para que tenga alguna referencia real, ¿no? Que tiene un poco este enfoque, digamos, ¿no? Es una especie de... Digamos, yo no me animo a decir que es un paradigma de programación, pero algunos por ahí dicen que sí. Un framework en el mundo de la JVM para programar de manera exclusivamente no bloqueante, ¿no? Acá está un poco la primera explicación, fíjense que lo dice. Es un event-driven and non-blocking, ¿sí? Esto es algo que está de moda hoy y que se usa en el mundo de la JVM, o por lo menos está más o menos ahí en boga, no sé si es muy usado o poco, y acá justamente dice que el tipo dice, vamos a usar un pequeño número de kernel threads y después el resto es, de alguna manera, user threads, ¿sí? Tiene otro ejemplo más que ahora no me acuerdo, pero bueno, ese ejemplo. Bueno, jacketing. Entonces quedó más o menos presentada un poco la técnica. Esto ya lo vimos, la cuestión combinada, y acá vamos al ejemplo de código. Antes de eso, esto para la foto final, ¿no? Esto está bueno porque es muy clarificador, ¿no? Un proceso con muchos hilos de usuario, ¿no? En el espacio de kernel se ve solamente un proceso, mientras que en el espacio de los hilos de usuarios está la separación. Un esquema donde hay solo hilos a nivel kernel, entonces el sistema operativo ve los kernels, están administrados en el espacio de kernel, ¿no? Y eso impacta para abajo. Y acá el esquema combinado, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Donde yo podría tener un proceso, por ejemplo, con 2 hilos de kernel que administran de alguna manera 3, o se llevan ahí en la administración 3 hilos de usuario, ¿sí? Y acá, por ejemplo, un hilo de kernel que tiene uno solo, por ejemplo, ¿no? Bueno. Vamos al ejemplo. Estoy compartiendo... ¿Qué cosa? Voy a compartir toda la pantalla y vamos al ejemplo. ¿Ustedes ya vieron... ya están creando hilos en el TP? ¿Tienen que crear hilos en el trabajo práctico de kernel, de usuario? ¿Tuvieron charlas? Sí, sí. ¿No? ¿Qué me pueden decir? Sí, en el proceso team, por ejemplo, hay que crear hilos por cada entrenador. Bien, bien. Esos hilos hay un requerimiento de cómo tienen que ser, de usuario, de kernel, con alguna biblioteca o no. No, no hay requerimientos, pero en mi caso estoy usando Pthread, la librería Pthread que es de KLT. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver entonces ese ejemplo. Acá me dicen que por ahí que sí, que está el requerimiento de que tiene que ser Pthread. Bárbaro. Okay. Ojo con este detalle. Sí, busqué recién cuando Fede dijo de las librerías y lo like, que casi me da un infarto.
Acá hicieron requerimiento usar hilo live y no decía nada si era hilos de usuario o de kernel, pero Ok. sobreviví al infarto. Muy bien. De drama, de drama. Bien. Bueno, para los que no lo vieron todavía, sacamos un ejemplo rápido de hilos. Aparte para mostrar una cosita particular, ¿no? Vamos al ejemplo de código. ¿Están viendo acá la pantalla? Mi terminal, ¿sí? No, no está compartiendo. Ah, No. mirá, ¿eh? ¿Cómo te parece? Presentar. Ahí va. Ahora sí. Entonces, en ejemplos teoría, ¿sí? Tengo una carpetita que se llama Process and Threads. Como siempre, esto está en el repo que se llama ejemplos teoría. Y tenemos un programita básico que fíjense lo que hace, ¿no? Arranca el programa y primero que nada llama la función fork, ¿no? Con esta función sabemos que lo que se hace es crear un nuevo proceso, ¿sí? Que es una copia del original, ¿ok? Y de golpe acá tenemos un if que ya habíamos visto, si no recuerdo mal, que separaba si el proceso que está ejecutando es el hijo, corre este código, y si el proceso que está ejecutando es el padre, corre este código, ¿no? Y acá hay un else más que es para un error. Bien. Entonces, ¿cuál es la esencia de este programa? Se crea un proceso hijo, entonces hay dos, y después el proceso hijo, ¿qué hace? Imprime información propia de ese proceso, que ahora vamos a ver qué es, y después crea dos hilos, ¿no? Y por otro lado, el proceso padre no hace nada, imprime información y espera. Espera a que el hijo termine. ¿Ok? ¿Y qué hace la operación en data? Fíjense un poco la interfaz. Imagino que ya la mayoría entonces están trabajando, pero hicieron hilos, digamos, ¿no? Pero hacemos el camino rápido por si no les tocó ver. Fíjense qué distinta que es la creación de un hilo. Acá estamos usando pthreads, que son los hilos de kernel de Linux, ¿no? Y esta es la función, la syscall, para crear un hilo de kernel en Linux, ¿sí? Le mando una estructura que tengo que tener predefinida de un tipo particular, null, porque esto no me importa lo que es por ahora, y acá la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el hilo que estoy creando? ¿No? Esto es muy distinto de la mecánica de crear un proceso nuevo que se clona y hace lo mismo. Acá es un poco más claro, ¿no? El hilo va a ejecutar esta función, ¿sí? Que es una función que yo declaré acá arriba y que más abajo de desarrollo, digamos, ¿no? Cuando la función termina, el hilo termina, ¿sí? Y bueno, y esta función bien básica imprime información propia y después duerme por 100 segundos. Y imprimir información propia es esto, es básicamente esto. Obtengo el PID del proceso, obtengo el PID del padre, obtengo el thread ID, que hay que hacer acá una hackeada medio particular, modifico una variable global e imprimo toda la información, ¿sí? Eso es todo. Eso es lo que hace imprimir. Entonces vamos a correr esto a ver qué pasa. Y creo que esto es más cómodo hacer esto que voy a hacer acá. Ahí va. Tengo acá a la derecha el mismo programa. No, me convenía el otro. O este. No, este sí, este, ahí va. Compilamos, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que rompe por dos lados. ¿Por qué? Porque el tipo me dice, no encuentro la función create, ¿sí? Porque no es parte de la biblioteca estándar, ¿sí? Entonces tengo que agregar algún indicador para decirles que quiero usar esta biblioteca, que dicho sea de paso, ya está instalada en el sistema operativo, ¿sí? Si no fuera, yo tendría que instalar la biblioteca, ¿ok? Entonces compilo, tengo la biblioteca y acá corro como un campeón. Y si ejecutamos, vemos que cada uno de los procesos e hilos imprimió cierta información, ¿no? Vamos a mirar un poquitito acá, ¿no? Acá la cosa práctica es correr un comando que se llama htop. Y voy a... fíjense que acá podemos ver acá a la derecha, no sé si llegan a ver, todo lo que hemos creado a la izquierda, ¿se ve?
dentro de Bash tenemos un proceso, todos se llaman iguales, pero el hecho de que estén pintados distintos nos marca justamente, en este caso, que estos son los dos hilos, ¿no?, que se crearon. ¿Se acuerdan? Un proceso creaba un proceso hijo, y ese proceso hijo creaba a dos hilos. ¿Se ve? Entonces así se ve un poco en Linux, ¿no? Y si miramos un poquito acá, de este lado tenemos estos que vemos acá abajo son los dos hilos, ¿no? Cada uno tiene un thread ID distinto, como podemos ver, pero todos comparten el mismo process ID, ¿sí?, que es 2052, que es el process ID de este que está acá, ¿no? Fíjense que acá hay una cosa rara, que es que yo pido el thread ID en el proceso este, y me da como el mismo valor del... El thread ID es el mismo que el del process ID, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Esto ocurre porque en realidad en Linux, de alguna manera, los procesos son hilos, digamos, desde hace un tiempo. Ahí terminó de ejecutar todo, ¿no? Va de vuelta. Entonces, digamos que cuando yo inicio un proceso, el proceso ya tiene un hilo embebido de alguna manera. Ah, mira, cuando cliqueo acá me lo expande. Este creó otro proceso que ya tiene su hilo, y de alguna manera el proceso y el hilo son lo mismo, y cuando vos creas hilos a través de la interfaz, estos hilos ya son distintos y están aglomerados dentro de este, de alguna manera. Así que, de alguna manera, podríamos decir que tengo dos hilos, pero en realidad, si tengo que hacer más preciso, en realidad son tres, ¿no? Estos son los tres hilos, ¿no? Bueno, nada, y fíjense un poquito acá a la izquierda una cosa interesante. Fíjense la variable, quiero que volvamos al tema de la variable global. Si vemos un poquito este código, ¿cómo era el tema de la variable global? Para ver un poquito este tema de que los hilos comparten datos, ¿no? Y que no tienen que hacer nada para compartirlos más que declarar una variable global, y cuando obviamente un hilo modifica una variable, automáticamente el otro hilo ve el resultado, no tiene que mandar un mensaje, no tiene que hacer nada. Acá definimos una variable global que se llama global, pero no es global porque se llame global, ¿no?, sino que es global porque está declarada afuera de toda función, ¿sí? Y habíamos dicho que la función printData en cada hilo, y cada proceso también, modificaba la variable. Pero todos hacen printData, ¿no? No nos olvidemos que el proceso padre imprime la data, el proceso hijo imprime la data, o sea que modifica también la variable, y después estos dos hilos, como llaman la función printData, también la modifican. Entonces lo que me parece interesante es ver con qué valor va a quedar la variable, ¿no? Si la variable esta arranca en 0, y yo voy a tener de alguna manera 4 modificaciones, ¿no? Porque cada uno modificó la variable. Fíjense en qué valor quedó. Fue modificada 4 veces, arrancaba en 0 y quedó en valor 3. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mal por tal cosa? ¿Está bien? Y la explicación es, si está bien hay algo raro, ¿no? Para mí está bien porque al ser dos procesos distintos, tienen las copias, no comparten la misma variable, pero luego los threads sí comparten la variable global y por eso la modifican. Exactamente. ¿Quiénes son los tres que comparten? Estos que están acá, ¿no? Mientras que este tiene su propia copia de la variable global, ¿no? Exactamente como dijeron por ahí. ¿Sí? Entonces, y aparte si se recuerdan, el proceso original, la variable arranca en 0, es el primero que la modifica, después crea un proceso nuevo, ¿y qué pasa con ese proceso nuevo? Tiene su propia copia de la variable tal como estaba en ese momento, no con el valor original, ¿sí? Entonces, este proceso que está acá, el que estoy marcando acá, tiene una copia de la variable global con el valor 1, porque así estaba cuando se copió. Y a partir de ahí, el primer hilo la modifica, entonces ya no es una copia, es la misma, entonces quedó en 2, y el segundo hilo la modifica y quedó en 3. ¿Se ve eso? ¿Queda claro? Parece que estaba bueno para poder
ver un poquito este tema de cuándo comparten, cuándo no comparten, y ver lo fácil que es. Sí. ¿Y qué comparten? ¿Cuándo comparten y cómo se comparten? Exacto. Y de vuelta, ¿qué fue lo que hizo que los hilos compartieran la variable global? La propia arquitectura de hilos. ¿Y cómo fue para un hilo modificar una variable global? De la misma manera que hubiera modificado una variable común, ¿sí? No tiene que hacer nada especial más que modificarla, ¿sí? Y eso impacta directamente. Acá no hay ninguna syscall, no hay nada, ¿sí? Bueno, volvemos entonces acá, ya para cerrar la clase esta. La parte de microkernels, ¿sí? Que esta sí nos había quedado pendiente. ¿Sí? Entonces, 3 arquitecturas. Cuando hablamos de arquitectura de kernels, hablamos de arquitecturas de sistemas en general. Hay muchas. Los sistemas operativos obviamente son sistemas. Entonces, en la bibliografía suele haber de alguna manera 2 o 3 tipos de arquitecturas conocidas, que son las que se suelen usar. Algunas son más teóricas y otras no, pero son las que suelen estar ahí dando vueltas alrededor de qué arquitectura se podría usar a la hora de armar un kernel, ¿no? La primera, la clásica, y al mismo tiempo la más usada hoy en día, es la arquitectura de un kernel monolítico, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá. Un kernel monolítico es, bueno, yo tengo el hardware, tengo un sistema operativo que es un gran bloque de código, y arriba tengo las aplicaciones, ¿no? Y este sistema operativo corre todo en modo kernel, naturalmente, como veníamos hablando, pero esto es un gran módulo, ¿sí? Así arrancaron los sistemas operativos y un poco cambiaron, pero la esencia un poco se mantiene. Pero así arrancaron, porque alguien empezó tirando código, porque era un gran bodoque, una función, se agranda, por ahí lo parten en 2 o 3 funciones, pero es el mismo gran módulo y la cosa empieza a crecer, ¿no? Las problemáticas de tener un kernel monolítico son las mismas que si ustedes están armando su trabajo práctico y tienen una única función main con todo el código ahí adentro, ¿sí? Creo que eso les queda bien claro, o les habrá pasado en algoritmo de programación, les habrá pasado tal vez en paradigma de programación o en diseño. Si ya cursaron la materia, por ahí les pasó. Los mismos problemas, ¿no? Una única función, un único main con un montón de cosas se vuelve un quilombo de administrar, ¿no? Es mejor separar, ¿sí? Acá yo lo ejemplifiqué de la siguiente manera, o sea, el sistema operativo es un sistema muy grande, y entonces, bueno, esta parte está en modo usuario, ¿no? Modo kernel y modo usuario. Y una cosa de las 1000 que pueden pasar son cosas como esta, ¿no? Yo tengo una variable global que tiene un valor que es una variable muy importante en un sistema operativo, tal vez, y yo puedo tener una función que impacta sobre esa variable, y después te puedo tener otra función que también hace un impacto sobre la variable, ¿no? Una la lee y la otra escribe. Entonces, naturalmente, si mi código es muy grande y tengo muchísimas variables globales que son manipuladas por un montón de funciones, tengo un potencial caso de conflicto, porque si alguna variable llega a quedar con un valor incorrecto, es muy difícil de traquear dónde se generó ese problema, ¿no? Y por otro lado, al tener, naturalmente, todo este quilombo en modo kernel, bueno, si hay un error acá, el impacto puede ser muy crítico porque al estar en modo kernel, obviamente, se puede hacer todo, ¿no? Pero bueno, una arquitectura monolítica es esta, con un único gran módulo, corriendo todo en modo kernel, con todo ahí como mucho, desagregado en funciones, digamos, como cierto tipo de abstracción. Yo qué sé, si estuviera programado en el lenguaje de objetos, bueno, podría estar separado en objetos. Y así arrancaron de alguna manera todos los sistemas operativos, ¿no? Después una segunda estrategia, y esto me lo robé del Stalins, sigue teniendo un enfoque de medio de kernel monolítico, pero pensado en que todo lo que corre en modo kernel, todo el sistema operativo, tal vez está mejor si está dividido en capas, ¿no? Por eso en inglés layer, ¿sí? Entonces, otra arquitectura posible podría ser decir, bueno, separémoslo en capas, que cada una hable con la capa de abajo. Se supone que esa es la regla de una arquitectura en capas, ¿no? Todo esto corre en modo kernel, pero está un poquito separado en módulos, ¿no? Esto en la práctica es un poco medio difícil de implementar, porque a veces pasa que hay capas que tienen que hablar con las de abajo, y es un modelo más teórico que práctico, digamos.
Pero sí sucede que en la vida real sistemas operativos como Linux y Windows no son un quilombo, sino que son algo como esto, pero las capas tienen comunicaciones con muchas. No es a rajatabla un modelo como si fuera un modelo de red, pero sí hay una división interna de módulos, pero todos corriendo en modo kernel. Eso se mantiene, digamos, ¿no? Y después otra arquitectura teórica, aunque un poco parcialmente implementada en el mundo de Apple, en el mundo de Mac, un sistema operativo Minix académico que lo intentó implementar, ahora está un poco abandonado. Es una arquitectura llamada de microkernel, ¿no? Que siempre resultó muy atractiva desde el punto de vista del diseño por su enfoque novedoso, ¿no? En esta arquitectura de microkernel hay un único módulo chiquitito que corre en modo kernel, a eso es lo que se le llama el microkernel, y después el resto de las funcionalidades que comúnmente encontraríamos dentro del sistema operativo corriendo en modo kernel se sacan afuera y se ponen a correr en procesos en modo usuario, ¿no? La funcionalidad de manejo de memoria virtual, la funcionalidad de archivos, ¿no? Pasan a ser procesos corriendo en modo usuario, lanzados por el sistema operativo, pero corriendo en modo usuario. Y que están al lado de los procesos comunachos, los procesos que correría realmente el usuario, ¿no? Entonces, este esquema resulta atractivo porque la parte crítica, la parte que tiene full access al hardware, es muy, muy chica y se supone que es más fácil de mantener, ¿no? Y de alguna manera la propuesta de este diseño es que el esquema es más estable, en el sentido de que si algo se rompe acá o se rompe acá, todo el esquema está en riesgo, porque todo este sistema está en modo kernel y no hay si bien hay cierto aislamiento, al estar corriendo en modo kernel, el acceso a la memoria y a las instrucciones es total, digamos. Mientras que acá no. Entonces, una falla en la lógica del proceso de archivos o del proceso de manejo de memoria definitivamente no impactaría ni en el microkernel ni en el proceso de al lado, ¿no? Y esto con lo que venimos viendo en la cursada debería quedar bastante claro, ¿no? Porque los procesos son entidades independientes y eso debe ser entendido como que obviamente no comparten nada, pero por otro lado, también en el sentido de que un proceso no tiene manera de impactar sobre otro proceso, ¿sí? No puede pisarle la memoria, los procesos no pueden ejecutar instrucciones privilegiadas, ¿sí? Entonces es muy atractivo desde ese punto de vista, ¿no? Sacar funcionalidades del sistema operativo a correrlas como procesos comunes y conservar acá dentro un conjunto de funcionalidades muy, muy esenciales que sería imposible sacar afuera, ¿no? ¿Cuáles serían las funcionalidades esenciales? No hay un consenso común sobre esto, pero definitivamente tendría que haber cuestiones como manejo de interrupciones, que es algo muy de bajo nivel. De alguna manera, la interfaz de las llamadas al sistema tendría que estar acá. Yo creo que el manejo de procesos tal vez podría estar acá, o sería necesario que esté acá. Acá justo en el ejemplo lo maneja como que está afuera. Yo creo que la parte de procesos debería estar acá como el manejo de la entidad proceso, pero la planificación podría estar afuera, ¿sí? De hecho, en Minix el planificador está construido como afuera del microkernel. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con acceso a hardware tendría que estar acá adentro definitivamente, ¿no? El tema del manejo de la memoria virtual como un proceso afuera lo veo, por mis conocimientos que tengo, que no son avanzados, pero algo me he metido, lo veo muy difícil, o sea, me parece que tendría que estar acá porque la memoria está muy, muy, muy acoplada con el hardware, pero bueno, habría que ver. Pero bueno, 3 esquemas, ¿sí? El monolítico, el layer y el de microkernel. Tanto Linux como Windows están en un esquema, en un híbrido entre este y este de acá al lado, o sea, se dicen que son monolíticos, pero no son un quilombo, sino que tienen como módulos más o menos separados, digamos, ¿no? Y se supone que el kernel de macOS tiene un enfoque de microkernel, digamos. Pero bueno, era un tema que no se ve pendiente que está bueno para ver. Bueno, estamos. ¿Alguna duda de esto que haya quedado? Con esto ya estaríamos para los tests. Esto lo expliqué por ahí medio rápido, es más teórico, pero ¿alguna duda? ¿Algo de esto que expliqué?
En las notas de estos dos slides van a encontrar algunos detalles más, ¿sí? Sobre ventajas y desventajas del microkernel, de monolítico, ¿sí? Algún detalle más de lo que yo ya dije para que les quede como referencia. Una contra del esquema este de microkernel, supuestamente planteada, es que si este proceso tiene que hablar con este, puede hacerlo, pero tiene que hacerlo a través del microkernel. No se pueden hablar entre sí. Pero se supone que eso genera un overhead, ¿sí? Que tal vez acá no tenías, porque este habla con este, no hay un cambio de modo acá, ¿sí? Mientras que acá sí lo hay. Entonces este pasaje de mensajes, esta seguridad extra que se agrega en microkernel y esta estabilidad donde se separan las responsabilidades, tiene como contrapartida un posible incremento de overhead, ¿sí? Así que eso podría ser una contra de este sistemita más lindo en términos de diseño, ¿no? Bueno, ¿dudas, consultas? ¿Nada? ¿Vos, Fede, tenés por ahí los test? Bueno. Perfecto. Dejar de grabar ahora y hacemos el test. Dale, dejamos de grabar, gracias por el aviso y arrancamos con los tests.